¿Cómo están, gente? Vamos a iniciar otra clase. Vamos a hablar sobre arterias del miembro superior. Vamos a comenzar a hablar sobre la arteria axilar. ¿Sí? La arteria axilar. Ahí tienen una imagen del recorrido de la arteria. Tienen que manejar dónde comienza, desde dónde es arteria axilar hasta dónde va, hasta dónde termina. ¿Sí? Bien, el inicio comienza aquí, este es el límite. Vamos a tener como parámetro la clavícula, ¿sí? La parte media, justamente aquí está cortado la clavícula para que se pueda ver para que se le pueda ver a la arteria. Entonces, por debajo, una vez que la arteria pasa el nivel del borde anterior de la clavícula, ¿sí? Y el borde externo de la primera costilla, una vez que pasa, ya es arteria axilar. Una continuación de esta arteria que ven aquí, que es la arteria subclavia. Bien, entonces, desde la parte media de la clavícula, pueden considerar también la primera costilla, sería su borde externo, desde ahí es arteria axilar y se extiende hasta este límite que ven aquí, que justo coincide con el borde inferior del músculo pectoral mayor, ¿sí? Háganse la idea, el músculo pectoral mayor abarca, o sea, tiene una inserción aquí en la clavícula, en el esternón, y luego se dirige hacia el húmero, ¿sí? Para terminar aquí, en el labio externo de la corredera, justo el borde inferior pasa por aquí, a este nivel. Entonces, una vez que la arteria axilar pasa ese límite, ya cambia de nombre, ¿sí? Ya pasa a llamarse arteria braquial. Ok, en cuanto a relaciones, ¿sí? Ahí tenemos la axila, el hueco de la axila y tenemos a la arteria y vemos sus relaciones directas, ¿sí? Como habíamos dicho, el paquete vasculonervioso de la axila está formado por la arteria axilar, la vena que aquí está cortado y los fascículos del plexo braquial. Los fascículos prácticamente rodean a la arteria. Fíjense, el fascículo lateral se ubica hacia su lado externo, el fascículo medial hacia su lado interno y el fascículo posterior está por detrás de la arteria. O sea, le forman como un canal, más o menos así, fíjense. Y la arteria se ubica, imagínense que estos dedos son los fascículos del plexo. Tenemos el fascículo externo, el fascículo interno y el fascículo posterior. Y la arteria se ubica en ese canal, así. O sea que está rodeado por los fascículos del plexo braquial. Bien, así como también todas las ramas del plexo a ese nivel y también los grupos de ganglios linfáticos que vamos a tener en el hueco de la axila. La vena axilar siempre va a estar situado por delante y un poco medial con respecto a la arteria. Bien, sus ramas colaterales. Estas son sus ramas colaterales. Son cuatro, ¿sí? Ahí tenemos. Una se llama toracoacromial, conocida también, o su nombre antiguo sería acromio torácica. Tenemos la arteria torácica lateral, conocida también como mamaria externa. Tenemos la arteria subescapular o escapular inferior. Sub es lo mismo que inferior, sería abajo. Y dos arterias circunflejas, las circunflejas humerales, una anterior, otra posterior. Circunfleja significa que bordea una estructura, ¿sí? Por ejemplo, una estructura en forma de cilindro, cualquier cosa que bordee, ¿sí? Es circunfleja. Eso significa que estas arterias van a rodear alguna estructura. En este caso el húmero, de ahí circunflejas humerales. Una por delante, otra por detrás. Bien, esto que ven aquí es una mnemotecnia que se utiliza, una frase que se utiliza para poder recordar los nombres de estas ramas,
¿sí? Pero esta mnemotecnia es utilizando estos nombres, los nombres antiguos, ¿sí? Por ejemplo, fíjense lo que dice aquí, mamá es acróbata de 2 circos, ¿sí? Mamá es mamaria externa para la arteria mamaria externa, es escapular inferior, acróbata es la acromiotorácica, de 2 circos se refiere a las 2 circunflejas. Bien, por ahí si les sirve, genial. Ahora vamos a encontrarle a estas ramas. Fíjense en esta imagen. Bien, aquí tenemos, a ver, esta que ven aquí. Esta es la arteria tóraco-acromial o acromiotorácica. Bien, su nombre viene tóraco-acromial porque origina una rama torácica que es esta, que se dirige hacia la pared torácica. Bien, le irriga los pectorales. Luego, esta que viene aquí, esta rama que ven aquí, que es la rama acromial, fíjense, se dirige hacia el acromión. De ahí el nombre de tóraco acromial, ¿sí? Aparte de eso origina otras ramas. Por ejemplo, esta que ven aquí se llama rama deltoidea. Les voy a mostrar después dónde se sitúa esta rama. Bien, esta es la acromiotorácica o tóraco acromial. Otra rama colateral que habíamos dicho es la mamaria externa o torácica lateral, que es esta, fíjense, esta que ven aquí, ¿sí? Se encarga de irrigar a la parte externa de la glándula mamaria que tiene que estar a este nivel, en un plano más superficial. Otra rama que habíamos mencionado es esta, la subescapular o escapular inferior, ¿sí? Fíjense, esta es la rama más voluminosa. Es la rama más voluminosa, la de mayor grosor. Fíjense, se ubica a nivel de la escápula. Ahí está la escápula. Desciende y a este nivel ya se divide en sus 2 ramas terminales. Esta que ven aquí, que es como la continuación, se llama tóraco dorsal porque se ubica entre el tórax y el dorsal ancho, el músculo dorsal ancho que tendría que estar a este nivel. De ahí el nombre de tóraco dorsal. Y esta rama que bordea o rodea el borde lateral de la escápula. Por eso se llama circunfleja, porque bordea la escápula, circunfleja de la escápula. Se dirige hacia la parte posterior de la escápula. Bien, entonces tenemos la tóraco-acromial, tenemos la torácica lateral, tenemos la subescapular y luego están las 2 circunflejas. Aquí tenemos. Pueden nacer por separado como ocurre en este diseño o puede ser por un tronco común. Bien, fíjense, una rodea al cuello quirúrgico del húmero por delante, es la rama más fina, es la circunfleja humeral anterior, y la más voluminosa va por detrás, la circunfleja humeral posterior. Esta tiene que pasar hacia la región posterior, para ello pasa por una ventana, por un espacio que es el cuadrilátero de Belpo, cuadrilátero húmero tricipital, que ustedes ya conocen, acompañándole a un nervio que habíamos dicho pasa por ese mismo espacio, que es el nervio axilar. ¿Sí? Bien, esas son las ramas colaterales de la arteria. Aquí la tóraco-acromial, como habíamos dicho, vemos muy bien en esta imagen. Tóraco-acromial, como les dije, una rama torácica, fíjense, va a los pectorales, y una rama acromial que se dirige, aquí ya se pierde por debajo del deltoide, se dirige hacia el acromión. Origina también una rama deltoidea que es esta, se ve muy bien que ocupa el surco deltopectoral. Fíjense, ¿se acuerdan? El surco entre el deltoides y el pectoral mayor. Bien, aquí vemos también, esta es la tóraco-acromial que está perforando esta fascia que ven aquí. Esto es el pectoral mayor cortado y ahí tenemos el pectoral menor.
y hay una fascia que se extiende desde el pectoral menor a la clavícula. De ahí el nombre de fascia clavi, de clavícula pectoral, de pectoral menor. Fascia clavipectoral, que es perforado justamente por la arteria tóraco-acromial. Y también por esta vena que vamos a ver más adelante, la vena cefálica. La torácica lateral también le mostré, o mamaria externa, fíjense, es esta que ven aquí, que está aplicada al músculo serrato anterior, acompañándole al nervio para el serrato anterior. ¿Se acuerdan? El nervio respiratorio de Charles Bell. Ahí está la arteria. Aquí vemos también. La otra rama, la subescapular o escapular inferior, les dije que era la más voluminosa, que también se ve aquí. Una arteria corta, porque enseguida se divide en esta que desciende, que es la tóraco-dorsal. Tóraco-dorsal. ¿Bien? Y la que se dirige hacia atrás, rodeando el borde de la escápula. Aquí aparece, esto ya es una vista posterior, fíjense, pasando por este espacio. El triángulo homotricipital, ¿sí? Homotricipital o espacio axilar medial. Y ahí está la arteria. Bien. Y el tronco de las circunflejas, anterior, posterior. Esto es la posterior, ahí vemos cómo pasa por el cuadrilátero de Belpo, acompañado por el nervio axilar. Ahí está rodeando el cuello del húmero. Bien, esto es un diseño que nos muestra la arteria axilar y sus ramas colaterales. Fíjense, a ver esto que ven aquí. Esto, el origen del nervio mediano. Ahí está. Como le había dicho en la clase de nervios, le dije que esto se llama horquilla del nervio mediano. Horquilla es una estructura en forma de Y, sería así. Esto es una horquilla, gente, esto, fíjense. Bien, y esto es la horquilla del mediano. Por delante de la arteria axilar siempre, fíjense aquí. Continuando, tenemos a la arteria braquial, que es la continuación de la arteria axilar. Acuérdense, a nivel, aquí está el límite, a nivel del borde inferior del pectoral mayor. Ahí está. La arteria humeral, que es la principal arteria del brazo, va descendiendo por el brazo. Acuérdense, la arteria braquial está en el compartimiento anterior del brazo, ¿sí? En un canal muscular, aquí se ve, en un canal muscular que lo forman lateralmente el coracobraquial arriba y el bíceps abajo. Y posterior le tenemos al tríceps arriba y el braquial, el músculo braquial más abajo. Ese es el canal braquial, un canal muscular. Y aquí medialmente esto está tapizado por fascia, por la fascia del brazo. ¿Sí? El canal braquial de Cruveilhier. ¿Quién le acompaña a la arteria? Por supuesto las venas braquiales, que son dos, y este nervio que ven aquí, que es el nervio mediano. Juntos constituyen el paquete vasculonervioso del brazo. Bien, ¿hasta dónde llega? Antes, miren esta imagen. Esto es un corte transversal del brazo, ¿sí? Ahí vemos el húmero. Esto es medial, esto es lateral, anterior, posterior, ¿sí? Fíjense aquí la región anterior del brazo, tenemos un pequeño compartimiento aquí adelante que es del bíceps y atrás el braquial, bíceps braquial. Y medialmente un pequeño compartimiento que es para alojar justamente el paquete vasculonervioso del brazo. Ahí está la arteria, las dos venas
y el nervio mediano. Fíjense aquí en el plano entre el braquial, entre el bíceps y el braquial, este plano donde se encuentra el nervio músculo cutáneo. ¿Se acuerdan? Cuando vimos músculo cutáneo le dije que el nervio músculo cutáneo, luego de atravesar al músculo coracobraquial, se ubica entre el bíceps y el braquial. Bien, ¿hasta dónde llega la arteria braquial? La arteria braquial termina dividiéndose en dos ramas terminales y eso se da a nivel del codo, ¿sí? Fíjense, esto que ven aquí es la interlínea articular. Húmero, cúbito, húmero, radio. Esta es la interlínea. La división de la arteria no se da a nivel de la línea articular, ¿sí? Sino un poquito por debajo. Se habla de aproximadamente 4 centímetros por debajo de la línea, o 2 traveses de dedo, que sería esto, ¿sí? Ahí termina originando la arteria cubital que sigue el cúbito y la arteria radial que sigue el radio. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Da muchas ramas colaterales, entre ellas son ramas musculares para los músculos del brazo, ramas para el hueso, para el húmero, y origina estas tres ramas que ven aquí. La primera de todas es esta, la arteria braquial profunda, que se origina en la parte alta de la arteria, o sea que un poco por debajo del borde inferior del pectoral mayor, ahí está, origina la arteria braquial profunda, que tiene que dirigirse hacia atrás, ¿sí? Hacia el compartimiento posterior del brazo, pasando, fíjense, aquí se ve, pasando por este triángulo que ven aquí, que se llama triángulo de Avelino Gutiérrez, ahí está, acompañado por el nervio radial. O sea que esta arteria le acompaña al nervio radial, ocupa el canal de torsión y se encarga de irrigar al músculo tríceps. Otra rama, ahí está, la arteria colateral cubital superior y la otra es colateral cubital inferior. Son dos arterias cubitales. ¿Por qué? Porque se dirigen, esta es la superior y esta es la inferior. Se dirigen hacia el cúbito. Justamente tienen que unirse o anastomosarse con dos ramas que emergen de la arteria cubital, ahí justito a nivel del codo. Bien, arteria radial, aquí tenemos justamente el origen de la arteria radial, ahí donde termina la arteria humeral. Fíjense, se dirige lateralmente siguiendo el eje del radio, ¿eh? Ahí va pasando o relacionándose con los músculos del antebrazo. Principalmente se relaciona con este músculo que ven aquí, que es el músculo brachioradial. Aquí en la parte distal del antebrazo se va a ubicar entre dos tendones. Lateralmente el tendón del brachioradial y medialmente, aquí está cortado, el tendón del flexor radial del carpo. Perdón. Bien, ahí está. Esta imagen, fíjense aquí. Tendón del brachioradial, tendón del flexor radial del carpo. Y ahí está la arteria. ¿Sí? A esto es lo que se le conoce como canal del pulso. ¿Sí? Un pequeño canal entre estos dos tendones que dijimos, donde se ubica la arteria. ¿Sí? Que se utiliza para poder palpar el pulso distal. El pulso de la arteria radial. ¿Sí? Ahí con el pulpejo del dedo, a nivel del canal del pulso, se palpa para poder percibirse o sentirse las pulsaciones de la arteria radial. Bien, tienen que saber eso, tienen que manejar lo que es canal del pulso, tienen que saber cuáles son los tendones que delimitan el canal del pulso y cuál es la arteria que palpan. Luego del canal del pulso, continúa la arteria, más o menos pasa desde un plano anterior
hacia el lado lateral, fíjense, hacia el lado lateral de la muñeca para llegar hacia la parte, o hacia el dorso de la mano. Y a ese nivel es donde pasa por la tabaquera anatómica, fíjense. Desde la región anterior, sigan el puntero aquí, ahí va cruzando o bordeando el lado externo de la muñeca. Ahí es donde pasa por la tabaquera anatómica y así llega a nivel del dorso de la mano. Cuando llega acá a nivel del primer espacio, entre el primer y segundo metacarpianos, ahí está, vuelve a profundizarse, atraviesa, pasa entre lo que es este músculo interóseo dorsal, atraviesa para luego volver a llegar a nivel de la palma, en la parte profunda de la palma de la mano. O sea, se vuelve nuevamente anterior. Bien, son varias las ramas colaterales de la arteria radial, ¿sí? De los cuales, por ejemplo, tenemos la arteria recurrente radial. Esta es una rama importante. Fíjense, aquí está. Es una de las primeras ramas colaterales. Aquí está la recurrente. Justamente el nombre de recurrente se refiere a que vuelve hacia arriba. Ahí está, recurrente radial que asciende y tiene que anastomosarse con la terminación de esta arteria, que es la arteria braquial profunda. Y ahí se unen a nivel del codo. Bueno, emite ramas musculares para los músculos del antebrazo, ¿sí? Esta es una rama muy importante que quiero que conozcan, la rama palmar superficial, conocida también como radiopalmar. Esta, fíjense, a ver, aquí. Esto que ven aquí son ramas musculares para los músculos. Y en la parte distal del antebrazo, ahí está dando origen a la arteria radiopalmar, que se dirige hacia la palma. Es muy importante esta arteria porque tiene que unirse a esta que ven aquí, que es la arteria cubital, para formar un arco arterial. Luego, las últimas ramas son estas tres. Una se llama arteria principal del pulgar, otra se llama dorsal del carpo y la arteria metacarpiana del primer espacio. Aquí se ven. Fíjense, aquí estamos en la tabaquera anatómica y ahí está la arteria radial, que es contenido de la tabaquera anatómica. A nivel de la tabaquera anatómica origina dos ramas. Una es esta que ven aquí, que tiene que ser en realidad un poco más grande, que se dirige hacia el pulgar. Se llama arteria principal del pulgar. Bien. Esta que ven aquí es otra arteria, otra rama que se origina en la tabaquera, esta que se dirige hacia la parte posterior del carpo. Por eso se llama dorsal del carpo. Fíjense, forma un arco aquí. Y luego de pasar por la tabaquera y antes de profundizarse para irse hacia la palma, origina esta arteria que ven aquí, este tronco, que sería la metacarpiana del primer espacio, metacarpiana dorsal del primer espacio. Y luego aquí ya se profundiza y pasa de nuevo hacia la palma de la mano. Bien, arteria cubital. Aquí vemos el inicio de la arteria cubital, ahí donde terminó la humeral. Bien, esta arteria se va profundo a este músculo que se llama flexor superficial de los dedos. Fíjense, siguiendo más o menos el trayecto, hace esto. Cada vez se ubica o se dirige más medialmente y aquí vuelve a aparecer, aquí ya está acompañado por el nervio cubital. Así llega a nivel de la muñeca donde tiene que pasar por el canal de Gullón junto con el nervio y luego llega a la mano, a la palma de la mano. ¿Cómo termina esto? Fíjense, termina uniéndose
anastomosándose con esta rama de la arteria radial, que es la radiopalmar. Fíjense, aquí en esta imagen quitamos lo que es el músculo flexor superficial de los dedos, músculo del segundo plano del compartimiento anterior del antebrazo. Aquí vemos muy bien a la arteria cubital, fíjense cómo atraviesa, aquí en primer lugar pasa a través de dos fascículos de este músculo que está cortado, aquí está, que es el pronador redondo. Si ustedes se acuerdan, el pronador redondo superiormente se inserta a través de dos fascículos, uno que va a la epitróclea y otro que va al cúbito, ¿sí? Y entre esos dos fascículos pasa la arteria, como ven aquí, ¿sí? Luego, más o menos por delante de este músculo que es el flexor profundo de los dedos, le encuentra al nervio cubital. Y de ahí ya van acompañados ambos. A este nivel tiene que estar el canal de Bouillon, ¿sí? Aquí, fíjense, esta ya sería la parte terminal de la arteria, esto a nivel del canal de Bouillon. Aquí hace el arco que tiene que unirse con la arteria radiopalmar para formar un arco vascular, un arco en la palma de la mano que se llama mejor dicho, arco palmar superficial. Bien, esto es el canal de Bouillon. Ahí vemos el nervio y la arteria juntos. ¿Cuáles son sus colaterales más importantes? Esta es una rama importante, el tronco de las recurrentes cubitales, que habíamos visto. Aquí está, fíjense. Aquí tenemos más o menos el inicio de lo que es la arteria cubital y ya da origen a este tronco de las recurrentes porque vuelven a subir, así como la arteria radial da una recurrente radial, la cubital da dos recurrentes cubitales. ¿Para qué? Para unirse con las arterias o ramas cubitales que vienen de la humeral, la cubital superior y la cubital inferior. Y aquí ocurre una anastomosis alrededor del codo. Otra rama importante es esta, el tronco de las interóseas, o se le llama también arteria interósea común. ¿Por qué? Porque origina dos ramas. Una que es esta, que va por detrás de la membrana interósea, y otra que va por delante de la membrana interósea. Ahí está, la interósea común, que origina la interósea anterior y posterior. Origina ramas musculares para los músculos de la vecindad. Origina esta rama que ven aquí, que es la rama dorsal del carpo. Esto ya es a nivel de la muñeca. A ver si vemos. A este nivel más o menos origina la rama dorsal, que tiene que ir hacia el dorso del carpo. Aquí no se ve porque estamos en esto es una vista anterior. Se tiene que dirigir hacia el dorso para unirse, a ver, aquí, en esta imagen. Esta es la arteria radial que habíamos visto hace rato. Esta es la rama dorsal del carpo, de la arteria radial. Y la arteria cubital, que tiene que estar a este nivel, pero hacia adelante, origina la rama dorsal. Ahí. Que tiene que unirse a esta para formar un arco arterial a nivel del dorso de la mano, dorso del carpo. Este arco tiene que originar las arterias metacarpianas de los espacios, ¿sí? A nivel del dorso. Bien. Luego tenemos esta rama que quiero que sepan que es la rama palmar profunda o cúbito palmar, ¿sí? ¿Dónde se origina esta rama? Aquí está. Fíjense. Esta es la arteria cubital
que como habíamos dicho termina en la palma de la mano, ahí está, uniéndose a esta rama que es la radiopalmar, para formar el arco palmar superficial. Antes de formar el arco origina una rama que es la cúbito-palmar, ¿sí? Que es una rama que tiene que profundizarse, va profundo a todos estos músculos, a los músculos lumbricoides. Si vemos en esta imagen, aquí está cortado la arteria cubital, o sea que se quitó lo que es esto, el arco superficial. Para que se pueda ver el trayecto de la cúbito palmar, ahí está bien profundo en la palma, en un plano más profundo, que tiene que terminar anastomosándose con esta arteria, que es la arteria radial, que está viniendo desde el dorso, pasando aquí por el primer espacio y aparece aquí en la palma, en la región profunda de la palma de la mano. Y así se unen y forman un arco profundo, el arco palmar profundo. Fíjense aquí en esta imagen. De nuevo, repasando los arcos vasculares de la palma, tenemos la arteria cubital, aquí está originando la rama cúbito-palmar. Y esta es la arteria radial, originando la rama radiopalmar. Y ahí está la conexión entre radiopalmar y arteria cubital para formar el arco palmar superficial. La arteria cúbito-palmar tiene que ir profundo, bien profundo. Aquí si siguen el puntero, fíjense, bien profundo para unirse a la arteria radial que pasa de la tabaquera anatómica hacia el dorso y luego tiene que volver hacia la palma. Aquí está la arteria radial en una vista posterior, aquí está perforando para irse hacia la región anterior, hacia la palma, y aquí aparece para unirse a la rama cúbito palmar y formar el arco palmar profundo. Bien, el círculo arterial del codo, fíjense, es un verdadero, una red de anastomosis de las ramas, de las arterias que habíamos mencionado, que ocurre alrededor del codo. Fíjense, ¿se acuerdan? La rama cubital superior y la colateral cubital inferior, que son de la humeral, con las recurrentes cubitales que salen de la cubital. Así también la radial da una recurrente radial que se anastomosa con la braquial profunda. Y así se forma una red de anastomosis alrededor del codo, para irrigar principalmente lo que es la articulación del codo. Y los arcos palmares que habíamos visto, tienen que manejar bien cómo está formado el arco palmar superficial, cuáles son las arterias que participan, así como también el arco palmar profundo. Bien, y desde estos arcos palmares, fíjense, se originan las arterias intermetacarpianas que luego tienen que dividirse y originar las arterias para los dedos, que son las arterias digitales. Bien, ustedes tienen que saber que cada dedo presenta su arteria, ¿sí? A cada lado. Fíjense, por ejemplo, el segundo dedo, siguiendo su borde externo, tenemos ahí una arteria digital y siguiendo el borde interno, otra arteria digital. Bien. Y el arco dorsal. Como vimos, en la palma tenemos dos arcos vasculares, una superficial y otra profunda. Y en el dorso tenemos uno solo, que es esta. Que habíamos dicho, se forma por una rama de la arteria radial y una que viene de la cubital. ¿Sí? Se forma un pequeño arco que origina las intermetacarpianas dorsales. Bien, eso es todo con respecto a arterias. Espero que les ayude y bueno, estudien mucho, estudien.